Primera parte. Para finales del siglo XIX y principios del XX empezó a darse un fenómeno en la Amazonía colombiana, brasileña y peruana, la explotación masiva del caucho. La producción de llantas vulcanizadas daba paso a una demanda de caucho de grandes dimensiones. En este contexto fue que la llamada La Casa de Arana o Peruvian Amazon Company se convirtió en uno de los casos más reconocidos de extractores y productores de caucho. Fue un periodo que es inaugurado con el decreto 645 de 1900, que incentivaba la colonización de nuevos territorios de la geografía nacional, promoviendo la explotación de terrenos baldíos o de nadie, que las regiones desiertas de la República, asiento de la población indígena no civilizada, han permanecido hasta hoy improductivas para la nación. Pero estos terrenos eran ocupados por etnias indígenas correspondientes a andoques, poras, huitotos, ocaimas, andoqueras, entre otros. El Caquetá y el Putumayo se perfilaban entonces como grandes reservas caucheras que para el año de 1900 llegaban a producir una cantidad neta aproximadamente de 15.863 kilos de caucho. Cada 3 días, los nativos debían traer a las barracas una carga de caucho que representaba su contribución mínima para mantener el intercambio de implementos de trabajo para su propia comunidad. El jefe de cada colectivo debía asegurarse de que su gente cumpliera con las cuotas. El general Rafael Reyes, presidente de Colombia y pionero colonizador de la zona del Putumayo y principal empresario del comercio de la quina, fue quien más manifestó la necesidad de emprender la marcha progresista del país. Su axioma de gobierno fue el progreso para dar libertad y no a la inversa. Esta mentalidad fue la que permitió allanar el camino hacia la explotación del caucho y la destrucción de muchas tribus indígenas. Es el indígena que se va a ver afectado por el afán modernizante y de desarrollo que para esta época promueve el gobierno nacional. Esta situación se manifestó en un descenso radical de la población indígena. Ciertamente, se estimaba que entre 1900 y 1910 pudieran morir más de 40.000 indígenas. 2. El racismo institucional hacia los grupos étnicos es evidente en este contexto. En contraste, la Constitución del 91, donde se reconocieron estos grupos y se les otorgaron derechos acorde a su diferente concepción del mundo en el artículo 13. Este dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, si la Constitución de 1991 hubiera estado presente, es muy probable que el gobierno hubiera sido acusado ante entidades internacionales. Los indígenas hubieran sido protegidos y muchos de estos empresarios hubieran sido privados de su libertad. Desafortunadamente, esto sería una propuesta muy utópica. Es verdad que en la Constitución se da protección a estas comunidades. Se supone que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. De la teoría a la práctica es un poco diferente. El Estado se ha interesado por proteger a las minorías, pero en ocasiones la justicia reina sobre algunas tierras. Existen sujetos a los que la ley no los toca porque su dinero se los permite o porque usted no sabe quién soy yo. Además, las grandes empresas son quienes hacen los aportes al Estado, como las empresas cerveceras, pagan unos de los impuestos más altos a la salud. Al Estado no le interesa que este dinero deje de estar de su lado. Actualmente, existe una crisis hídrica en La Guajira. Sumado a esto, también mueren de hambre. Es increíble que un país que obtiene el 3er puesto a nivel mundial de países con mayores fuentes hídricas deba pasar por estas situaciones.
Se han propuesto soluciones como microacueductos y declarar una emergencia social. En cuanto a los indígenas del Amazonas, en el momento existen programas para la protección de las tribus, pero la intervención del Estado en asuntos sociales dentro de las mismas comunidades se sigue esperando. Por ahora, solo queda decir que si bien la Constitución privilegia la igualdad, aún nos falta bastante para que sea total, puesto que hay rincones del país que todavía en la que ésta parece inexistente o que simplemente la cobertura no es total por algunos aportes que se dan por impuestos y también por debajo de cuerda. ¿Cómo se dice?